Bueno, entonces vuelvo a indicarles. Entonces, que las clases, entonces a esto lo vamos a llamar como las clases de los términos algebraicos. Entonces acá le vamos a poner, esto puede ir dentro de una nube, las clases. ¿Cómo se menciona? Entonces ya sabemos, primer término, monomio, dos términos se van a llamar binomio, tres términos, trinomio, cuatro o más términos se van a llamar polinomios. ¿Listo? Entonces el día de hoy vamos a ver los monomios, solamente un término. Entonces vamos a ver toda esta parte, que son los polinomios. La próxima clase ya vemos son los polinomios, que los polinomios acogen 2, 3, 4 o más términos. ¿Listo? Entonces acogen ya a toda esta parte en la próxima clase. Listo. Hasta ahí, ¿ya copiamos? Adriana, ¿ya? Eliana, Catalina, Sara, David Amaya, Sarita, ¿sí? Un minuto, profe. Bueno, Camilo, ¿ya? ¿Clases de qué era, profe? Bueno. Yo ya, profe. Las clases de los términos. Ok, gracias. Clases de los términos. Dana Fernández, ¿ya? Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, clases de los términos, ¿cómo reciben el nombre cada uno de los términos? Si yo tengo un solo término, dos términos, tres términos o a partir de cuatro términos, ¿listo? Bueno, entonces escribimos hoy, el día de hoy, que vamos a ver ahora sí los monomios. Monomios. Entonces, recordemos que los monomios son los que tienen un coeficiente, un signo y una parte literal. Solamente uno. ¿Listo? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, menos 5. Menos 5 x al cuadrado y a la 3. Entonces, esto solito es un monomio. ¿Por qué es un monomio? Entonces vamos a ir revisando. Monomio porque acuérdense que es solo un término. Todo esto es un término. ¿Listo? Un solo término. De ese término que tengo, nosotros del término podemos identificar el signo, que es negativo. Podemos identificar un coeficiente, que en este caso es el número que va multiplicando a la parte literal. Tenemos también una parte literal, que es todas las variables con sus exponentes. ¿Listo? Pero de esa parte literal también tenemos que mirar que el exponente no puede ser negativo y debe ser un número entero. ¿Qué significa? Que el exponente debe ser, en este caso los exponentes, tienen que ser mayor que 0. ¿Listo? Y además debe ser un número entero, entero. O sea, deben ser de los z, ¿cierto? De los números z. Puede ser positivo, de los z positivos, ¿no? Z positivos. Entonces puede ser un número positivo que sea un número natural, un entero positivo. No puede ser un racional, o sea, no puede ser ni una fracción ni un número decimal. Mucho menos puede ser una raíz, un irracional. ¿Listo? Entonces, esa es la característica de los monomios. También en el caso del coeficiente, nosotros podemos mirar que ese coeficiente va a ser un número real. Entonces, puede ser el coeficiente, sí puede ser el número real que yo quiera, no importa. El signo puede ser positivo o negativo. Esa es como la característica del monomio. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esas características, bueno, primero copiamos, por favor. Les doy un momentico para que puedan copiar. Entonces, recordemos que es un solo término,
que el coeficiente es un número real, que los exponentes de las variables son números enteros y deben ser mayores que 0. Pero fíjense que ese monomio tiene lo mismo que hemos visto de la clase anterior, que es el signo, el coeficiente, la parte literal, y también tiene los grados, que es lo que vamos a ver ahorita. Grado relativo, grado absoluto y luego grado relativo. Yo les voy a colocar acá unos ejemplos y yo les voy diciendo quién me contesta y me van a decir si sí son monomios o no. Entonces voy a colocar un ejemplo. Ejemplo. Un medio es el primero. Un medio de y a la 5. El segundo. 4 sobre a elevado a la 2, menos 2. Ah, perdón, aquí es 2 solamente. Ah. El tercero, menos raíz de 2. Y el cuarto, que es 3 raíz de x. ¿Listo? Entonces vamos mirando esos 4 ejemplos. Entonces, Valentina, dime si el primer ejemplo que yo tengo, o sea, un medio y a la 5, es o no un monomio. No te escucho. Sí. ¿Qué condiciones tiene para que tú digas si es un monomio? De las anteriores que nombramos, tú me dices, sí tiene esto, y por eso sí es un monomio. Pues solo es un término. Bueno. El, el 5 es un número entero positivo. Coeficiente, acuérdate. El coeficiente es un número entero positivo. Acuérdate que, Y perdóname, el coeficiente tiene que ser un número real. No necesariamente tiene que ser un entero, es un número real. ¿Listo? bueno, es real y el y elevado a 5 es más grande que 0 y es entero positivo. Muy bien, o sea, son los exponentes. El exponente de la y es mayor que 0 y es un número entero positivo. Entonces, sí es un monomio. Sara Boyacá, vamos con el segundo. Ese no es un monomio. ¿Por qué? O sea, la A donde está ubicado, o sea, que está debajo del 4, no está bien ubicada ahí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de raro? ¿Qué lo hace diferente? Que no tiene un número real acompañando a la... No necesariamente. Acuérdate que si está en el denominador y si yo lo paso al numerador, lo puedo pasar en forma de a elevado a la menos 2. ¿Sí? Es como si yo esto, acuérdate que lo que está en el denominador se puede pasar a multiplicar al numerador. ¿Qué pasa con ese a elevado a la menos 2, Sara? No sé yo, que ese menos 2 está mal. Muy bien. No es que esté mal, lo que pasa es que no es mayor No que se 0. puede. No es mayor que 0. Es menor que 0 y tiene que Eso, ser mayor que 0. eso, muy bien. O sea que no es un entero positivo. Exacto. Listo, o sea, por lo tanto, no es. Muy bien. Eliana, vamos con el tercero. Ok. A ver, menos 2. Pues, a ver. Mm,
No, no es un monomio, ¿no? ¿Por qué? A ver. Bueno, pues, no, sí es un monomio, pero, a ver, se suponía que es un monomio, se supone que es un número real, ¿no? Ahí. Sí, sí. Tiene el Y signo y pues, tiene el coeficiente y el sí, coeficiente es un número real. Muy bien. ok. Y la parte literal, pues no sé, No tiene, no tiene, pero no pasa nada, porque igual pero igual no, solamente sí, es un término. por eso. ¿Listo? Entonces, ¿es Ok. o no es? Sí es. Listo, perfecto, sí es. Y vamos con Camilo Lemus, el cuarto. ¿Es o no es un Eh, monomio? no, no es. ¿Por qué, Camilo? Eh, ¿Tiene un número entero real? ¿Tiene un número entero real? Entonces tiene un coeficiente, más bien. Un coeficiente que es un número real, ¿sí? Listo. ¿Y qué pasa con esa raíz de x, que es la parte literal? ¿Es o no es mayor que cero y es un entero positivo? ¿Te acuerdas que yo coloco las raíces como x elevado a la 1/2? Sí, ¿Qué pasa con esa parte literal? Dice que es 1/2, el exponente. ¿Es mayor que cero, Camilo? sí, ¿Es un entero positivo? sí, ¿Es un entero positivo 1/2? no. Entonces, ¿qué es? ¿Un qué? ¿Qué número? ¿En qué conjunto lo encontramos? En los irracionales. Racionales. ¿Listo? Esto es un racional. Esto sí es un irracional, la raíz. ¿Listo? Pero aquí estamos pasando, esta raíz la estamos pasando con exponente elevado a la 1/2, que quedaría un exponente en forma de racional. Pero acuérdate que los racionales no son monomios. Los exponentes racionales no son monomios porque tienen que ser enteros. Por eso yo digo que no es un monomio. A pesar de que tiene un término, fíjense que no es un monomio porque la raíz queda elevada a la 1/2 y ya 1/2 es un número racional, que quedaría 0,5 o 1/2 es un racional, una fracción de los racionales. Entonces no va a ser un monomio. ¿Listo, chicos? Copiamos, por favor. ¿Ya copiamos, David? Sara Rodríguez. Sarita ya, Sara Rodríguez. Sara Rodríguez Rodríguez. Ariana, no te veo. Veo por allá un mueble. Corre un poquito más la cámara, por favor. O córrete tú. Bueno, listo. Entonces, voy a borrar acá porque vamos a colocar otra parte. Profe. Dime. No me digas que no borre porque ya borré. No es eso. Es que, ay, es que yo sigo Dime. sin entender bien la parte. O sea, es que yo le dije que sí era porque me guié más o menos del libro. Pero, o sea, sigo sin entender bien porque es un monomio. Se supone que tiene que Mira, ser un número real, pero, o sea, es que no sí. entiendo bien. Por ejemplo, si yo tengo menos 1/2, solamente menos 1/2, ¿qué va a tener eso? Es un monomio, obviamente, porque solamente es un término, ¿cierto? Tiene un Ok. signo, tiene un coeficiente, aunque no tenga una parte literal no tiene, pero de todas formas va a tener un coeficiente y ese coeficiente va a ser un número real porque está está contenido, ese número está contenido en los Q, ¿listo? Ok. No es O que, sea, acá es lo contrario, o sea, no es que los reales estén contenidos en la Q, sino que Q está contenido en los reales, ¿listo? ok. O sea que, digamos, para que pueda ser un monomio, tiene que tener signo, tiene que ser un número real y no importa si no tiene parte literal, ¿cierto? Puede ser que no tenga, porque hay otros que sí tienen Sí, parte ok, sí, literal. pero Lo que igual. interesa es esto, lo del coeficiente, ¿sí?
El Ok, coeficiente debe ser un número real. Miremos otro ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, sería, valga la redundancia, menos 0,8 x al cuadrado y a la menos 3, por ejemplo. Entonces, dime tú misma, Eliana, ¿es un monomio o no? Pues, chale. No. ¿Por qué? Pues se supone que yo vi que si el exponente, digamos, la parte literal era negativa o algo así, no se podía. No se puede. O sea que no es un monomio, ¿cierto? Ok. ¿Por qué? Porque el exponente es menor que 0 y la condición es que sea mayor que 0. Fíjense que no importa que tenga el signo, que tenga el coeficiente que sea real y que tenga una parte literal que sí esté bien, pero a pesar de eso la y elevada a la menos 3 no me sirve. ¿Listo? Por eso yo puedo decir que no es un monomio. Voy a mencionar otro. Eh, raíz de 3 a la 1 medio, b a la 3. Amaya, dime, ¿es un monomio? Sí. ¿Por qué? No. ¿Sí o no? Ujú. Pues es que no estoy muy seguro porque el coeficiente es un irracional. O sea, sí es un real. Sí, sí. Listo, porque está No, contenido. entonces sí, porque los otros dos exponentes son mayores que 0. Pero, ¿qué pasa con esto? Porque es una, pero uno se divide. Pero es que no, al dividirlo queda menor que 0. No, sí, No no, es que no quede es. menor que 0. Acuérdate que 1 dividido entre 2 te da 0,5. Pero el problema es que no puede dar un racional en los exponentes. En el exponente siempre debe ser un z positivo. Siempre ¿Un debe ser entero? un entero Siempre. positivo. O sea, tiene que ser mayor que 0, obviamente. No puede ser ni fracción, ni puede ser una raíz. Por eso decimos que no es. ¿Listo? Bueno, voy con otro. Menos, menos raíz cuarta sobre 2 de c a la 3 de, no, pongo acá, b a la 4. Sara Rodríguez Rodríguez, dime, ¿es un monomio? Sí, ¿Por qué? porque pues, los signos Tiene un signo, muy bien. Voy chuleando. Tiene un signo. son mayores. Tienen, ¿Tiene qué? em, son mayores que 0. ¿Qué son mayores que 0? Vamos, 3 es mayor que 0 en las letras. muy bien. Y el 4 también. Sí, señora. O sea, la Y parte literal está bien. sí. Muy bien. ¿Qué pasa con el Y coeficiente? pues, El coeficiente. pues está bien. ¿Tú podrías ser? Sí, se puede. ¿O sí? ¿Qué pasa? No, no sé, profe. El coeficiente, mira que la raíz de 4, ¿cuánto es, Sara? 2. Y No dividido sé, entre 2, ¿cuánto te da? 1. 1. ¿Y 1 es un número real? Sí, Entonces, ¿sí es o no es? sí es. Exacto. O sea que sí es un monomio. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben analizar. Que tenga el signo, que el coeficiente sea un número real, real. Y que los exponentes, estos exponentes que son de la parte literal, deben ser mayores que 0 y deben ser enteros positivos. ¿Sí, Valentina? ¿Te vas? Listo. Bueno, entonces,
Ya como sabemos identificar, pues, más o menos bien, los monomios, entonces ahora vamos a mirar en los monomios cómo puedo yo identificar los grados, el grado absoluto y el grado relativo. Entonces, escribimos como subtítulo. Ah, bueno, antes de que vayamos a colocar el subtítulo, coloquen por favor el concepto del monomio. Entonces, ahí al iniciar en la página dice, un monomio es una expresión algebraica formada por un solo término que cumple con las siguientes condiciones. Primero, el coeficiente es un número real. Y segundo, los exponentes de las variables son números enteros mayores o iguales a 0. Eso lo debemos copiar. Todos tienen su libro, entonces van copiando. ¿Ahí dónde, profe? En la página 22. Ah, sí. Página 22 al inicio, donde dicen monomios. Copiamos ese concepto, los 4 primeros renglones. ¿Listo? Para que nos quede ahí el concepto y luego lo recordemos. Entonces dicto para los que no tienen el libro. Dice, un monomio es una expresión algebraica formada por un solo término. Formada por un solo término. Que cumple las siguientes condiciones. 2 puntos. Que cumple las siguientes condiciones. 2 puntos. Primero, el coeficiente es un número real. El coeficiente es un número real. Aquí. Y segundo, los exponentes de las variables son números enteros mayores o iguales a 0. Mayores o iguales a 0. ¿Listo? Debajo escribimos como subtítulo grado relativo y grado absoluto de un monomio. Profe, grado relativo de un monomio. Sí, señora. ¿Cómo era el subtítulo? Monomio. Uy, ahí casi que no me cabe. Listo. Vamos a recordar el grado relativo y el grado absoluto. ¿Listo? Entonces, vamos a recordarlo con un ejemplo. Entonces, en el ejemplo me dicen que es raíz cuadrada de 2x y al cuadrado. ¿Listo? Del mismo ejercicio vamos a encontrar el absoluto y el relativo. Entonces, el grado absoluto, voy a colocarlo con verde, el grado absoluto es la suma de los exponentes. O sea, que acá en el exponente, recuerden que el grado se mira con respecto a la parte literal.
El exponente de la X es 1 y de la Y es 2, ¿listo? Aún recuerdan que el exponente que tiene X no necesariamente se le tiene que colocar el número 1, sino que yo lo coloco como para que ustedes lo recuerden. Listo, entonces el grado absoluto sería 1 más el exponente de Y, que es 2. O sea que el grado absoluto sería 3. ¿Listo? Y vamos a mirar de una vez el grado relativo. En el grado relativo tenemos, entonces, recuerden que el grado relativo me dice que con respecto a la X, ¿cuál es el exponente de la X? 1. Y con respecto a la Y, ¿cuál es el exponente? 2. ¿Listo? Entonces tenemos grado absoluto y grado relativo. Relativo y absoluto. Esos son los dos grados que yo puedo identificar en un monomio. Y acuérdense que el monomio es un solo término. Miro la parte literal y reviso. Entonces digo, el grado absoluto es 3 porque es la suma de los exponentes, pero el relativo es X igual a 1 y Y igual a 2. Y voy con otro ejemplo. Menos 4, X a la 3, Y a la Z y 4. Z elevado a la 4. Entonces, lo mismo, voy con verde. El grado absoluto, Valentina Mongi, dime cuál es el grado absoluto de este monomio. Ocho. Muy bien. Entonces, bueno, acá en esto, pues vamos, como estamos trabajando los grados, entonces vamos a colocarle 3 más 1 más 4, que es 8. Perfecto. Sara Cárdenas, dime cuál es el grado relativo con respecto a cada variable. Con respecto a X es 3, Muy bien. con respecto a Y 1 y con respecto a Z 4. Perfecto. Eso, listo. Ese es el grado relativo y el grado absoluto. Hasta ahí entendimos bien cuál es el grado relativo y absoluto. Me colocan un dedito arriba, por favor, para revisar si sí o si no. Muy bien, Eliana. Muy bien, Camilo, Dana, Edison. Bien. Listo, Dana, Lorena, Sara. Listo. Entonces nos vamos a desconectar y volvemos y nos conectamos para terminar de ver los semejantes de los monomios. ¿Listo? ¿Cómo hago para identificar un número semejante? ¿Listo? Entonces nos desconectamos y volvemos y nos conectamos para terminar la clase.